Gracias Dios Padre que nos amas en todos momentos. Nos salvaste con tu sangre preciosa. También te damos muchas gracias por permitirnos ser parte de la iglesia y vivir una vida cristiana. Por favor, guíanos y ayúdanos a enseñar tu palabra con la ayuda de los hermanos y hermanas. También ayúdanos a amar a nuestros hermanos y hermanas más y mantenernos en unidad. Si alguna vez tenemos opiniones o pensamientos incorrectos, por favor, corrígenos con tu palabra. Queremos buscarte y vivir por ti. También hay varios hermanos y hermanas que están visitando Corea del Sur. Están intentando enseñar de tu palabra a su familia en Corea del Sur. Por favor, ayúdalos para que su familia sea salva. También nos reunimos bajo tu palabra hoy. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra con una mente humilde y aceptarla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo principal de hoy es Lucas capítulo 9, versículo 27. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 27. Lucas capítulo 9, versículo 27. Versículo 27-28, leamos juntos. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y versículo 29, leamos juntos. Y entre tanto que oraba, la paciencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y el versículo 30, yo lo leeré por ustedes. Versículo 31. Versículo 32. Versículo 33. Y versículo 34. Y versículo 35. Y versículo 36, leamos juntos. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por ellos aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús tomó a 3 discípulos y se fue a una montaña alta. En el libro de Mateo dice que es una montaña alta y tomó a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo.
Y mientras Jesús estaba orando, su apariencia cambió a una cara de gloria. Y estaban Moisés y Elías. Y mientras esos discípulos estaban durmiendo, se sorprendieron. Y estaban hablando sobre la muerte de Jesús. Y después de que ellos se fueron, solo estaba Jesús. Y queremos aprender una lección de estos eventos. Hubo eventos importantes durante la vida de Jesús en este mundo. Primeramente, el nacimiento y la muerte de Jesús, y la resurrección de Jesús, y la ascendencia de Jesús. Y dije que hay 5 eventos importantes, y uno de ellos es esto. Esos son los 5 eventos más importantes en la vida de Jesús en este mundo. Esta es la montaña de transfiguración donde Jesús se transfiguró. Nadie sabe el nombre exacto de esta montaña. Hay personas que adivinan cuál montaña es, pero Dios nunca reveló el nombre de la montaña. ¿Por qué? Porque probablemente las personas hubiesen idolizado esa montaña si supieran cuál montaña es. En Mateo capítulo 17 solo dice que era una montaña alta. Y si queremos ver la apariencia gloriosa de Jesús, tenemos que subir la montaña alta. Si los discípulos no hubieran ido con él, no hubiesen podido ver esto. Todos hemos escalado una montaña antes, ¿verdad? No es fácil, es muy difícil. Pero el resultado, cuando llegas a la cima, puedes ver la gloria. Y en el versículo 32 dice que Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño. Probablemente se cansaron mientras subían la montaña. Y si hubiesen seguido dormidos, no pudieron haber visto su gloria. Entonces nos tenemos que mantener despiertos. Y Jesús los llevó a la montaña alta, porque tenía algo para mostrarles. Y 9 discípulos se quedaron abajo de la montaña. Habían los 12 discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Especialmente a Pedro, Juan y Jacobo, Jesús les enseñó más. No era discriminación. Él tenía una razón por la cual le mostraba estas cosas especiales a estos discípulos. Porque había más cosas que se tenían que hacer por estos 3 discípulos. Marquemos esto y busquemos Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 37. Marcos capítulo 5, versículo 37, leamos juntos. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En el versículo 36 hay una sinagoga. Y la hija del dueño de la sinagoga murió cuando tenía 12. Y Jesús le devolvió la vida.
y solo permitió a 3 discípulos que estuvieran con él. Y los otros 9 discípulos nada más le dijeron lo que pasó. También busquemos Marcos capítulo 14. Capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículos 32 y 33. Leamos juntos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemani, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es el día antes de que Jesús muriera. Y él sabía que lo iban a crucificar al día siguiente. Y entonces él fue a orar. Y se llevó a Pedro, Juan y Jacobo para que estuvieran cerca de él. Son los mismos 3 discípulos de la montaña de transfiguración. Y de los 12 discípulos de Jesucristo, hay un discípulo que murió primero. ¿Quién? Jacobo, uno de ellos. Y de esos 12 discípulos, hay uno que sobrevivió hasta el final y predicó hasta el final, que fue Juan, también uno de esos 3 discípulos. Y también está el mejor discípulo de los 12, que era Pedro. Antes de que se fueran a sus misiones a predicar, Jesús les enseñó esto y les enseñó. Y les fue permitido pasar más tiempo con Jesucristo. Porque pasaron más tiempo con Él, pudieron escuchar más de Él. Y entonces pudieron tomar ese papel de misionarios. Igual que los hermanos y hermanas que quieren ser usados para Dios. Por Dios. Necesitas pasar más tiempo con Jesús primero, porque no es fácil trabajar para Dios. Puede que necesites morir primero o puede que necesites y tengas que sobrevivir hasta el final. O tal vez tengas que ser el líder de un grupo. Para hacer eso necesitas subir a la montaña alta con Jesús algunas veces y necesitas pasar más tiempo con Jesús. Hubo algunos hermanos y hermanas que vinieron temprano a la iglesia para armar las mesas. Todos lo armamos, pero no es fácil porque todos tenemos trabajos. Pero igual Dios te va a recompensar por tus servicios. Porque la enseñanza de Dios no es solo predicar a los demás. Algunas personas necesitan orar y sacrificar. O algunas personas solo escuchan. Como los 9 discípulos que se quedaron abajo de la montaña. Dicen, oh sí, escuché que estaban Moisés y Elías. Y es totalmente diferente para las personas que vieron a Moisés y Elías. Entonces, cada vez que tengas la oportunidad, a pesar de que sea difícil, tienes que seguirlos y subir la montaña. Y probablemente Pedro recordó toda su vida este evento de que conoció a Moisés y Elías en persona. Y en 1 Pedro menciona este evento, porque fue algo asombroso que experimentó, igual para nosotros.
Y vivir una vida cristiana no es una teoría, es la vida real que vivimos. Inclusive si estás escuchando el sermón, no cambia tu vida de una vez. Necesitas aplicar la palabra en tu vida diaria y practicarla. Por ejemplo, el domingo escuchas el sermón, pero durante los días de semana no lees la Biblia, no oras, no sirve. Así que tienes que seguirlos y subir la montaña alta, porque Jesús te está dando la oportunidad. Y cuando ves a la montaña y ves que es muy alta, oh, hasta allá tenemos que ir. Sí, sí tenemos. Tenemos que seguir a Jesús. Y cuando sigues a Jesús puedes tener una experiencia asombrosa. Y hay un significado de este evento. Volvamos a nuestro versículo principal, Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice que pasaron 8 días después de estos eventos. ¿De cuáles? En el versículo 22, leamos juntos. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Esta fue la predicción de Jesús sobre su muerte. Pero también preguntó que también dijo que debes cargar tu cruz y seguirme. Jesús primero dijo que iba a ser matado, asesinado. Pero luego tienes que cargar tu propia cruz y seguirme, lo cual es algo muy... La gente estaba siguiendo a Jesús y de repente dice que va a ser asesinado. Los discípulos probablemente sintieron miedo. Entonces decidió mostrarle a los discípulos que tenían miedo les estaba mostrando su apariencia gloriosa y les estaba mostrando que él volvería como un rey. Y le estaba enseñando a sus discípulos que primero iba a haber sufrimiento, pero luego iba a haber gloria. Y esta transfiguración de la montaña se convirtió en una... Y esto se convirtió en una comunidad para los discípulos. Jesús vino hace 2000 años a esta tierra y no era muy guapo. En el libro de Isaías, capítulo 53, el Jesucristo que es descrito en las películas es diferente a como era en verdad. Y los actores que hacen Jesús son muy guapos, pero Jesús era menos guapo que nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 2. Isaías capítulo 53, versículo 2. Leamos juntos. Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay perecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esto describe a Jesús sin forma, no hay hermosura que les sea deseosa.
Su apariencia, dice que externamente su apariencia era muy pobre. Y las personas ven la apariencia y nadie estaba atraído por la apariencia de Jesús cuando lo ven, pero sus palabras eran asombrosas y lo que estaba haciendo era muy notable, pero su apariencia era mala y pobre. Pero su apariencia cambió y la gloria dentro de él fue revelada. Así que probablemente los discípulos que vieron esa transfiguración vieron a Jesús diferente, porque ellos por un poco tiempo vieron la gloria dentro de él y probablemente fue asombrosa y querían que se quedara así. Y de apariencia Jesús era de mal gusto, pero dentro de él estaba lleno de gloria de Dios. ¿Por qué crees que le mostraron? Porque nosotros somos iguales. Cuando las personas del mundo nos ven, nos vemos de mal gusto y pobres, entonces puede que seamos ignorados. Pero cuando Jesús vuelva, tendremos la glorificación. Volvamos a nuestro versículo principal, Lucas capítulo 9, versículo 29. Lucas capítulo 9, versículo 29. Leamos juntos. Y su apariencia, su cara fue alterada. Y con la interacción con Dios, por la oración, podemos ser cambiados. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en la montaña, su cara estaba resplandeciendo y las personas no podían ver su cara. Por eso necesitaba esconder su rostro. Y esos que se mantienen cerca de Jesús pueden ser cambiados. Y eso es por la oración. Porque una vez que tienes el cambio internamente, tu exterior también puede ser cambiado. Y cuando oramos, ¿cómo oramos? Confesamos cómo somos. Lo que le pasó a mi vida hoy. Y recordamos nuestras debilidades cuando oramos. Como, no quería vivir así, pero lo hice. Por eso es que oramos. Entre más oremos, más cambio recibiremos. Así que esos los que oran tienen su vida cambiada. Y definitivamente recibirás cambio. Y por eso Jesús nos mostró que cuando Él oró fue transfigurado, significando que nosotros también tenemos que orar para hacer cambio. Si de verdad quieres hacer cambio, tienes que orar todos los días. Daniel oraba 3 veces al día. Y así que tienes que orar más. Y entre más tiempo pases con Jesús orando, más cambios puedes tener. Versículo 28. Se llevó a 3 discípulos. Dos y 3 en la Biblia son números de testigos. En Deuteronomio
Dios nos dice que necesitamos tener de 2 a 3 testigos. Y también Dios prometió que estará con 2 a 3 personas que se reúnen en su nombre. Así que estos 3 discípulos se convirtieron en testigos de estos eventos. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 y 17. Este es el testimonio de Pedro hablando de este evento de la montaña. Esto es como 20 años después de que pasó. ¿Te recuerdas lo que pasó hace 20 años? Hay personas que tienen menos de 20 años aquí. Esto es algo que pasó hace mucho, mucho tiempo. Pero él claramente recordaba esto después de 20 años. Capítulo 1, versículo 16. Su testimonio dice que fueron testigos de su majestad. Y leamos el versículo 17 juntos. Y el versículo 28. Dice que escucharon su voz que vino del cielo cuando estaban con él en la montaña. Porque a pesar de que 20 años pasaron, lo que pasó en la montaña era muy importante para Pedro. Así que la primera y la segunda de Pedro habla de la tribulación que la iglesia tenía que pasar. Porque en ese tiempo tenían que arriesgar sus vidas para creer en Jesús. Y tenían muchas tribulaciones. Pero este evento se convirtió en su fortaleza. Y se convirtió en la fortaleza para pasar por esos tiempos difíciles. Esto es lo que se llama esperanza. Así que entre más difícil sea el tiempo que estemos pasando, tenemos que recordar la esperanza del cielo. Así que Pedro, Juan y Jacobo vivían por lo que vivieron y vieron. Si vieron más cosas de Jesús, si escucharon y aprendieron más cosas de Jesús, entonces tienes que vivir una vida valiosa con ello, porque Dios te dio una oportunidad de ver y escuchar más, porque quiere que seas como Pedro y como Juan y Jacobo. Por eso es que Dios me deja entender más cosas y enseñarles a los demás. Pastor, ¿por qué fui salvado cuando era tan joven? Porque si eres salvo, entre más joven puedes ver y aprender más cosas, porque tienes una misión que tomar. Así como Juan, Pablo y Jacobo tomaron sus misiones. Pero no solo fue Jesús que se transfiguró. Hay 2 personas en estos eventos. Volvamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 30. Leamos juntos. Y aquí 2 varones que hablaban con él, Moisés y Elías. Y de repente estaban Moisés y Elías.
Hay muchas personas del Viejo Testamento. Pudo haber sido Noah, pudo haber sido Jonás, pudo haber sido dos personas cualquiera. Pero fueron Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque tiene un significado. Moisés, ¿qué representa él? Él representa la ley. Moisés escribió 5 libros y recibió los 10 mandamientos. Entonces Moisés representa la ley. ¿Y Elías? Elías representa a los profetas. El representante de ley y de los profetas. Entonces la ley y los profetas, eso son significados del Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento está lleno de ley y profetas. Busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Leamos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este es Jesús. Jesús está siendo justificado por la ley y los profetas, que son del Viejo Testamento. ¿Qué significa el Viejo Testamento? Es una promesa de que Dios mandará al Mesías. Así que la ley y los profetas son Moisés y Elías. Y antes de ellos estaba Jesucristo. Así que la ley y los profetas son los que nos guían hacia Jesucristo. Así que nos enseña la ley. Y capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Leamos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el papel de Moisés, de la ley, que hace la ley, nos da el conocimiento del pecado. No solo las pasadas, sino también las futuras que cometeremos en esta vida. Así que por la ley es el conocimiento del pecado, nos enseña el pecado. Y Elías, ¿qué dice él? Él pedía el arrepentimiento. Y Elías después de Elías fue Juan el Bautista. Él también hablaba del arrepentimiento. Así que lo que los profetas pedían era el arrepentimiento. Así que para conocer a Jesús, debes conocer a Moisés primero. Por la ley tienes que reconocer tus pecados. Y luego tienes que escuchar el mensaje de Elías. Tienes que arrepentirte. Lo cual es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Después de eso puedes conocer a Jesucristo. Volvemos a Lucas capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. 30 y 31. Leamos juntos. Los que hablan con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablando que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Esto era el enseñamiento de Moisés y Elías, de darte cuenta de tus pecados y arrepentirte, porque últimamente tienes que conocer a Jesucristo. Y de lo que estas tres personas hablan sobre la muerte de Jesús. También en Hebreos Éxodos, como escapar de algo. Así que cuando tu espíritu sale de tu cuerpo, está escapando de tu cuerpo, esa es la muerte. Así que Moisés habla de la muerte y Elías menciona la muerte y Jesús dice que vino a este mundo a morir. Porque la sangre de Jesús nos salva. Este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Moisés desapareció y Elías desapareció. ¿Y quién se quedó? Solo Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 36. Y cuando la voz cesó, Jesús fue hallado solo. Porque Jesús es el único salvador de nosotros. Moisés solo era un guía. Y Elías también solo era un guía. Porque ellos dos desaparecieron. Necesitas desaparecer para ver a Jesús solo. Igual para nosotros. Necesitamos enseñar sobre Jesús. Nunca nos debemos de revelar. Si te muestras a ti mismo, las otras personas no pueden ver a Jesús en ti. Así que nosotros necesitamos desaparecer. Necesitamos dejar nuestras opiniones y pensamientos porque nosotros queremos revelar a Jesús para que la Biblia sea enseñada correctamente. Por eso es que Jesús nos mostró estos momentos y lo principal de la Biblia es la muerte de Jesús. ¿Saben cuál es el mayor punto de vivir la vida cristiana? También es la muerte. Necesitas morir diariamente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31. Leamos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo, que se convirtió en un buen ejemplo de cristianos, porque él moría diariamente. Él dice que moría, Éxodos. Así que te vas de algo, te escapas de algo. Te escapas del tú de ayer. Y luego te vas a tener que escapar de el tú de hoy para que te puedas convertir en una nueva persona. Esa es la muerte. Si no te vas, te mantienes igual en todo momento. Tienes que irte. Eso es el Éxodo y esa es la muerte. No deberías vivir como ayer. Necesitas vivir hoy con una mente nueva. Esa es la muerte. Ahí es como dice que muere todos los días. Abraham se fue también. A él le dijeron que fuera a la tierra que Dios le mandó, yéndose de la casa de su padre. Si quieres
ir a un lugar nuevo, tienes que salir de tu zona de confort primero, o si no vas a quedarte ahí para siempre. Pastor, ¿por qué no estoy cambiando? Porque no estás muriendo, no estás viviendo, no te estás yendo, solo te estás quedando igual y no vas a tener ningún cambio. Tienes que vivir diariamente, tienes que morir diariamente y así puedes ver una nueva versión de ti. Por eso es que la Biblia nos enseña sobre la muerte. Primeramente tienes que entender bien la muerte de Jesús, por qué tuvo que morir, por mis pecados. Porque el pago del pecado es la muerte. Sin la sangre no hay remisión de pecado. El Viejo Testamento habla sobre la sangre de animales y el Nuevo Testamento habla sobre la sangre de Jesús. Porque la vida de un cuerpo está en la sangre, así que todo habla de la muerte. Por la muerte de Jesús recibimos la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Tomar tu propia cruz y seguirme a mí. ¿Cuál es la cruz? Es el lugar donde morir. Y Jesús nos pidió que cargáramos nuestra propia cruz, que significa que tenemos que morir diariamente. ¿Qué es la muerte? Es irse. Nunca deberías vivir como ayer. Con las palabras que recibes de Dios tienes que vivir hoy. Y mañana hay palabras preparadas para ti. Y puedes vivir mañana con esa palabra. Y así puedes seguir cambiando. Esa es la lección de la Biblia. Es por eso que Jesús le mostró esta transfiguración a Pedro, Juan y Jacob. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 19. Proverbios 22, capítulo 19, perdón. Capítulo 22, versículo 19. Leamos juntos. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Hay palabras dadas especialmente a nosotros hoy. Con las palabras de hoy podemos vivir hoy. ¿Tú recibes tu correo? ¿Tú recibes tu comida una vez a la semana? No, comes todos los días. Así que con la comida que te comiste ayer tenías la energía de ayer. No puedes vivir hoy con solo la comida de ayer. Necesitas comer hoy también para vivir hoy. Porque el maná es dado a nosotros todos los días. Y hay palabras dadas a ti, especialmente hoy. Para recibir las palabras de ese día necesitas abrir tu Biblia. No puedes estar satisfecho solo con los sermones del domingo. Necesitas tu tiempo personal con Jesús para recibir la palabra de Dios. Y así puedes vivir la vida cristiana correctamente. Y así como dice, tenemos que morir diario. Esto estaba en mi celular cuando estaba en la universidad. Y le mostraba mi teléfono cada vez que abría mi teléfono. Muero diario y me decía a mí mismo, tengo que morir hoy también. Porque la Biblia claramente nos dice cómo vivir esta vida. Así que cómo hacer lo que estás estudiando. Y cómo hacer en tu trabajo. Todo lo que tienes que hacer es ir al lugar. Y para eso tienes que vivir.
¿Es fácil morir? No, es difícil, porque da miedo. ¿De verdad debería ser esto? Solo podría esperar a Jesús para ir al cielo. No, no puedes hacer ningún cambio con esa mente. Tienes que arriesgar tu vida para vivir una buena vida cristiana. Por eso es la muerte. Morir nunca es fácil, pero tienes que morir. Jesús se convirtió en un buen ejemplo para morir primeramente y nos está pidiendo a nosotros para morir. Debes cargar tu propia cruz y morir diariamente. Y luego puedes hacer estas transfiguraciones. También hay otra lección que podemos aprender de Moisés y Elías. Hay los apóstoles como Moisés y como Elías. Moisés presenta a los apóstoles que murieron y conocieron a Jesús. Elías no murió. Elías representa a los que van a ver a Jesús sin morir. Jesús primeramente viene por el aire. Y hay algunos que murieron ya mientras creían en Jesús. Pero al momento que Jesús vuelva, hay algunos que todavía van a estar vivos en este mundo. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15. También lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así si mueres o no, todos nos reuniremos ante Jesús. No era solo Jesús que cambió su apariencia y también se mostró en gloria. Y nos dice que seremos como ellos. Si mueres para ir al cielo o no mueres antes de ir al cielo, todos seremos como gloria y cada día se acerca más. Y algunos discípulos pidieron señales sobre el fin del tiempo. Y dice en Mateo capítulo 24, versículo 3, que habrá terremotos y guerras. Todos aprendimos de esto. Lo aprendimos muchas veces. Porque nadie sabe la fecha exacta en la que Jesús vuelve. Pero Israel se independizó en 1948 ya. Así como fue profetizado en Ezequiel. Y también como fue profetizado en Deuteronomio. Así que todos esos discípulos murieron. Nosotros claramente estamos viviendo en el fin del tiempo ya. Lo que significa que hay una posibilidad que seamos como Elías de conocer a Jesús sin morir, lo cual es mucha gloria. Y el día se acerca más. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a 21. Filipenses 3, 20, 21. Leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo que tenemos ahorita es de humillación. Tenemos que comer y muchas veces nos enfermamos. Y el día viene de que nuestro cuerpo será
transformado a un cuerpo de gloria. Y dice que el cuerpo de Jesús pudo pasar la puerta cerrada. Así que es después de la ley de física. Y después desapareció. Así que no es el mismo cuerpo que tenemos ahorita. Por eso es que primeramente los discípulos no podían reconocer a Jesús. Así, inclusive cuando vieron el nuevo cuerpo de Jesús no podían reconocer. Y nuestro cuerpo será cambiado a ese cuerpo glorioso como Moisés y Elías. Y esto nos muestra de esa gloria. Por eso es que felizmente podemos cargar nuestra cruz en este mundo. Por eso es que podemos seguir a Jesús, porque hay gloria. Pero la gloria será diferente de cada uno. Así como dice en 1 Corintios capítulo 15. Hay algunas personas que recibirán la gloria del sol o la gloria de la luna. Y la luna de las estrellas, y toda la gloria de las estrellas es diferente. Y día por día, el día se acerca más. Por eso es que debemos morir diariamente. Volvamos al versículo principal, capítulo 9 de Lucas, versículo 32. Lucas capítulo 9, versículo 32 a 33. Leamos juntos. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Querían quedarse ahí, porque sintieron que era un lugar bueno donde podían estar. Así es el reino del cielo. Y nos podemos quedar ahí eternamente. Todos sabemos de Cancún, México. Nunca he ido para allá, pero todo el que ha visitado dice que se quieren quedar ahí para siempre. Debe ser muy bueno. Hay buenos lugares como ese, donde te quieres quedar para siempre. Y el día se acerca más. Y nos podemos quedar ahí eternamente. Y no solo tú, pero también con tus amigos y familia y vecinos. Para esto necesitan recibir la salvación. Necesitan entender bien la muerte de Jesús. Porque solo Jesús puede ser nuestro Salvador. Lucas capítulo 9, versículo 35. Leamos juntos. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hubo una voz que vino de la nube. Es que debes oír a Jesús. Así que necesitas oír de la muerte de Jesús. Y recibir la salvación y luego escuchar que Jesús nos pide cargar nuestra propia cruz. No solo una vez, pero repetidamente. Y después todos se fueron y solo vieron a Jesús. Y debes ver solo a Jesús. Solo por Jesús puedes recibir la salvación. Igual después de la salvación, ¿a quién debes ver? Solo a Jesús. Solo seguir a Jesús. No las circunstancias. No a ti mismo. Solo a Jesús. Todos conocemos a Pedro.
Él pudo caminar en el mar. Probablemente él fue el único que pudo caminar en el mar. El, el mar es como la palabra. Nosotros somos los pescadores de hombres. Y Pedro caminó en el mar. ¿Por qué? Porque él solo miraba a Jesús. Fue un gran milagro que experimentó. Y podemos ser distinguidos de las personas en el mundo. Para hacer eso solo debemos ver a Jesús. Y cuando Pedro vio a las olas, empezó a pensar que eran más grandes que Jesús. Dijo, oh, puede que muera con estas olas. Y en ese momento Pedro se estaba cayendo al agua, porque solo debió ver a Jesús. Jesús es la palabra que se convirtió en carne. Así que viendo a Jesús, ¿qué significa? Así que solo la palabra, solo la Biblia. Todos conocemos la reformación que pasó en el 30 de octubre. Esta es la única Biblia. Debes solo ver a la Biblia y seguirla. Debes seguir a Jesús. Por eso es que debemos seguir la palabra cuando vivimos. Si la palabra dice para, debes parar. Si dice que sigas, debes seguir. Y la Biblia dice que debes enseñar la palabra en todas las naciones. Por eso es que debemos enseñar el Evangelio. Porque debemos escuchar a Jesús. El último versículo del día, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. No, veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 primero. Leamos juntos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Él decidió no saber más nada de Jesucristo y su crucificación. Solo enseñará sobre Jesucristo. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Y luego versículo 9 leamos juntos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esos que seguían a Jesús van a ser recompensados con gloria. Hay cosas que Dios ha preparado para para aquellos que lo aman, lo cual son cosas muy grandes. Son cosas que no hemos escuchado y no han entrado a los hombres. Así que hay gloria en el cielo. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se lo pueden imaginar? Y estará más grande que nuestra imaginación. Hay personas que tienen gloria en este mundo también. Tienen muchos honores. Pero no se compara a la gloria que recibiremos en el cielo. Todo lo que hayan escuchado será
más grande que nuestra imaginación. Hay cosas esperando para nosotros en el cielo más grande que nuestra imaginación. Por eso es que las personas que han sido salvas por eso es que personas salvadas son ansiosas para vivir para Dios. Dios preparó el sufrimiento para darnos la gloria. Porque sin la gloria, sin la cruz que cargar, no tendrás nada de gloria. Por eso es que esta montaña, por eso es que el evento de la montaña de transfiguración es muy importante. Hay 5 eventos importantes de Jesucristo: el nacimiento de Jesús, la muerte, resurrección, ascendimiento y esa transfiguración. Nos enseña de la salvación y de la ley y arrepentimiento, y solo Jesús, y nos explica sobre la gloria. Este es un resumen de toda la Biblia en eventos importantes. Así que espero que puedan leer esto en detalles en la casa. Oremos juntos. Gracias, Dios Padre, que eres lleno de amor. Hoy aprendimos sobre lo que pasó en la montaña de transfiguración. Por favor, ayúdanos para que podamos cargar la cruz que nos diste y morir diariamente. Hay muchas personas que no saben sobre tu muerte. Por favor, guíalos a conocer a Moisés para que puedan conocer la ley. También, por favor, ayúdalos a arrepentirse. Y por favor, ayúdalos a encontrar a Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y haremos un himno juntos.